buenos días. El día de hoy hablaremos de la actividad de aprendizaje, presupuesto de gastos e ingresos operacionales y no operacionales y elaboración del presupuesto de tesorería. Presentado por Álvaro Roa Peláez, docente de ACNECU Flores Gutiérrez. Cátedra Presupuesto y Planeación Financiera, año 2025. Entonces nos pide el estudio deberá solucionar los tres ejercicios de presupuesto de gastos e ingresos operacionales y tres ejercicios presupuesto de tesorería, propuestos por Díaz Cruz, López Castañeda, Parra Hernández, en su libro Presupuestos, Enfoque para la Planeación Financiera. Editorial Pearson, páginas 194 a la 197, 324 a la 328. Entonces nos dice el primer ejercicio: elabora el presupuesto de costos indirectos de fabricación y presupuesto de gastos de administración y ventas. Clasifíquelos en fijos y variables para los dos primeros trimestres del año de la empresa Caterpol, de la cual se producen 125.000 unidades de la pieza 1 y 140.000 unidades de la pieza 2. Entonces nos dan los datos de horas máquina, entonces tenemos los datos del salario del administrador de 2.352.000 mensuales, consumo de agua por hora máquina 2.100, mantenimiento de computadores de fábrica 540 por semestre, depreciación del edificio de 6.580.000 anuales, la área total del edificio es de 12.500 metros cuadrados, 10.850 metros cuadrados corresponden a la fábrica, el resto son oficinas. Materia prima indirecta de 90 por unidad para la pieza 1 y 85 por unidad para la pieza 2. La dotación para los obreros de 408.000 trimestrales. Provisión cuentas incobrables, 3% ventas a crédito. Póliza de incendio y terremoto, 6% de las ventas, 70% producción. Presupuesto de adquisición de nuevos muebles de oficina, 8 millones en abril. Distribución de la producción del 20, 35, 28 y 17% para cada uno de los trimestres respectivamente. Entonces, las horas máquinas son de 700 para el primero y 685 para el segundo trimestre. Las ventas del año suman 1.350 millones. Con el 70% a crédito se distribuyen en el mismo porcentaje que la producción. Los muebles se deprecian en 10 a 10 años a partir del mes de mayo. Entonces tenemos la información de las horas máquina, que dice que para el primer trimestre es de 700, para el segundo es de 685. La depreciación del edificio dice que es de 6.580.000, el área total es de 12.500 y el área de fábrica es de 10.850. Entonces, para tomar las áreas de las oficinas, decimos que es el área total, tomamos el área total menos el área de la fábrica, para un total de 1.650. Entonces decimos que tenemos que el presupuesto, listo. Entonces dice, también tenemos que la materia prima indirecta por pieza 1 es de 90. Para la pieza 1 es del 90 y para la pieza 2 es del 85. 85 unidades, 90 unidades, 85 unidades. Entonces las unidades de la pieza 2 decimos que es 12.500 metros. ¿Qué? Perdón. Las unidades de la pieza 2 de... Las unidades de la pieza 1. Entonces decimos que es de 125.000 y de la pieza 2 de 140.000. ¿Sí? Entonces esto es para un total de las unidades
Entonces tomamos las unidades de la pieza 1 y las unidades de la pieza 2, para un total de 26.265.000. Entonces decimos que las unidades por trimestre, entonces distribución de la producción de ventas y ventas por trimestre, entonces decimos que el primer trimestre es de 20, el segundo de 35, el tercero es de 28, el cuarto es de 17%. Entonces, para sacar las unidades del trimestre 1, tomamos las unidades totales por el 20%, que es la del trimestre 1. Para el trimestre 2, las unidades totales, entonces tomamos las unidades totales por el 35% del trimestre 2. Para el trimestre 2, las unidades totales por el 28% del trimestre 3 y las unidades del trimestre 4, de las unidades totales por el 17% del trimestre 4. Tenemos que las ventas totales son de 1.350 millones. Entonces decimos que para las ventas del trimestre 1 tomamos las ventas totales por el 20%. Y nos daba un valor de 270 millones. Para las ventas del trimestre 2 tomamos el valor de las ventas totales por el 35% del trimestre 2, con un valor de 472.500.000 pesos. 500. Entonces las unidades del trimestre 1 de la pieza por pieza, pues para la pieza 1 tomamos las unidades de la pieza 1 dividido por las unidades totales por el trimestre, las unidades del trimestre 1. Y seguimos con el segundo trimestre. Entonces las unidades de la pieza 1 dividido por las unidades totales por el trimestre 2. Y así hacemos trimestre 3, trimestre 4. Para la pieza 2, entonces tomamos las unidades de la pieza 2 dividido las unidades totales por el trimestre 1. Igual con el trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Entonces, dice... tenemos la variación de las unidades del trimestre 1 y trimestre 2, que es del 75%. Aquí decimos que es del 75%, variaciones del trimestre 1 y del trimestre 2, decimos que es las unidades del trimestre 2 dividido las unidades del trimestre 1 menos 1, para un 75%. Entonces, pronóstico 1 decimos que es pronóstico lineal por el valor conocido y el valor conocido Y y el valor conocido X. ¿Sí? Valor conocido de las 4 unidades de los 4 trimestres. E igual, entonces para el pronóstico 2 decimos que tomamos el pronóstico del trimestre 1 por 1 más la variación de las unidades del trimestre 1 y trimestre 2. ¿No? Entonces, unidades proyectadas por trimestre, decimos que por pieza 1, decimos que es tomamos entonces las unidades de la pieza 1 dividido las unidades totales por el pronóstico del trimestre 1. Entonces, para el trimestre 2, entonces tomamos
las unidades de la pieza 1 lo dividimos por las unidades totales por el trimestre, el pronóstico del trimestre 2. Listo. Con la pieza 2, igual tomamos las unidades de la pieza 2 dividido por las unidades totales por el trimestre 1. Igual para el trimestre 2 de la pieza 2. Entonces tomamos las unidades pieza 2 dividido las unidades totales por el pronóstico del trimestre 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los costos indirectos. Entonces, costo indirecto de fabricación. Entonces tenemos del consumo del agua por máquina, decimos que es por hora, periodo por hora, el valor es de 2100. Tenemos el mantenimiento de computadores, que es semestral por semestre, que es de 540 por semestre, y este es fijo, la clasificación es fijo, el consumo de agua es variable, la depreciación del edificio por fábrica, entonces decimos que es el, el área de fábrica por el área del edificio, la depreciación del edificio dividido el área total. Y es fijo, es una clasificación fija. Para la póliza de incendios, entonces decimos que es las ventas totales por el 0.606 por 0.7. Entonces decimos que la póliza por el 70% de producción. Y es variable. Entonces decimos que la materia prima, tomamos entonces la materia prima indirecta de la pieza 1, lo multiplicamos por la unidades de la pieza 1, le sumamos las unidades de la pieza 2 y lo multiplicamos por las unidades de la pieza 2. Y es variable, la clasificación es variable. Para el año 1, entonces tenemos que, por trimestre 1 y trimestre 2, entonces decimos que es el consumo de agua por hora, entonces tomamos el valor del consumo de agua por hora y lo multiplicamos por las horas máquina trimestrales, por trimestre 1, por el trimestre 1. Entonces con el mantenimiento de computadores de la fábrica, entonces decimos que es el valor del mantenimiento dividido 2. Entonces para la depreciación del edificio, tomamos la depreciación, el valor que nos dio anteriormente, dividido 4. Decimos que la póliza de incendio y terremoto, entonces decimos que tomamos las ventas del trimestre 1 por el 0.6, el 6% de las ventas por el 70% de producción. Entonces la materia prima, decimos que es la materia prima, el valor de la materia prima, y lo multiplicamos por el 20% del trimestre 1. Para el trimestre 2 igual. Entonces, para el trimestre 2 tomamos entonces el valor del consumo por hora y lo multiplicamos por las horas máquina trimestre 2. Entonces, para el mantenimiento de computadores, entonces tomamos el valor dividido por 2. Para la depreciación del edificio, tomamos el valor de la depreciación anual dividido por 4.
y póliza, entonces la póliza tomamos el valor de las ventas del trimestre 2 por el 0.6, por el 6%, por el 70% de producción. Y la materia prima, entonces la materia prima tomamos el valor de materia prima por el 35% del segundo semestre. Las clasificaciones son, el consumo de agua es variable, el mantenimiento de computadores es fijo, la depreciación del edificio es fijo, póliza y materia primas son variables. Variables porque dependen de las ventas. Entonces, para el año 2 tenemos que, en el primer trimestre, decimos que para el primer trimestre, entonces, tomamos el valor del consumo de agua por los 700 de hora maquinal por el primer trimestre. Igual con el segundo, entonces mantenimiento de computadores, tomamos el valor dividido 2, igual para el segundo trimestre, entonces decimos que tomamos el valor por las horas máquina trimestre 2. ¿Sí? La clasificación es variable en consumo de agua, mantenimiento de computadores es fijo, igual que la depreciación, y la póliza de incendio y materia prima son variables. Entonces, estábamos en el año 1, entonces decimos que es. Entonces, tomamos el valor, entonces por los 685. Entonces, la variación dice que es, entonces tomamos la variación, tomamos el trimestre 2 y lo dividimos por el trimestre 1 menos 1. Nos da una variación del 2 por menos 2%. Entonces, para el año 2, entonces tenemos que es el trimestre 1 ajustado al 1.8. Entonces decimos que es. Entonces tomamos el consumo del primer trimestre presupuestado por el 1.8. Igual con el mantenimiento de computadores, tomamos el trimestre 1 presupuestado del valor de mantenimiento de computadores por el 1.8. En el trimestre 2 igual, entonces tomamos el valor del trimestre 2 presupuestado por el 1.8, y así se hacen con todo. Entonces la célula presupuestal decimos que es el valor, el trimestre 1 es el valor el ajustado a 1.8, igual que en el trimestre 2, y nos da un total de 56.611. La célula presupuestal, costos indirectos de fabricación. Entonces, en gastos de administración tenemos que es la dotación por obreros para los obreros. Decimos que es por periodo, tenemos un valor y una clasificación. Entonces, dotación para los obreros, decimos que el periodo es trimestral, el valor es de 408.000. Aquí la dotación de los obreros, 408.000 y es trimestral. Eso es una clasificación fija. Decimos que el salario del administrador es de 2.352.000 y es una clasificación fija. Para la depreciación del edificio, decimos que es anual y es un valor que lo sacamos de, entonces tomamos el área de oficina, lo multiplicamos, entonces el área de oficina lo multiplicamos por la depreciación del edificio y lo dividimos por el área total. Y es un valor fijo, una clasificación fija.
Entonces, para las provisiones cuentas incobrables, decimos que es anual. ¿Sí? Decimos que es anual. Entonces nos dice que es, eh, tomamos el valor de las ventas, tomamos el valor de las ventas por el 0.3, por el 0.3 por el 70% de la producción. Y es una clasificación variable. Entonces el presupuesto de adquisición de muebles es proyectado y proyectado porque pues son 8 millones y es una clasificación fija. Entonces la depreciación de los muebles, la depreciación de muebles lineal es mensual y decimos que es, tomamos el presupuesto de adquisición de los muebles nuevos dividido 10 por 12. Entonces decimos que son los 10 años por los 12, por 12. Y es una clasificación fija. Entonces la póliza de incendio es anual. Decimos que esto sale de, tomamos entonces el valor de las ventas por el 6%, por el 3%, por el 6%, por el 30%, por el 0.3. Y es clasificación variable. Variable porque dependen de las ventas. Entonces, año 1, gastos de administración. Entonces decimos que dotación por obreros, entonces por trimestre, entonces decimos que es lo mismo el valor, eh, el salario del administrador, entonces decimos que por trimestre, entonces tomamos el salario que es mensual y lo multiplicamos por 3, que es trimestral. Y tal. Listo. Entonces, en depreciación del edificio, entonces tomamos el valor de la depreciación y lo dividimos entre 4. Ya se hacemos con el segundo trimestre. Entonces aquí variable, entonces la clasificación en dotación, salario y depreciación es fijo y la provisión de cuentas incobrables es variable porque depende de las ventas. Entonces aquí es 0, en el presupuesto de adquisición es 0 y en depreciación de muebles porque empieza desde el mes de abril, por lo cual los primeros 2 trimestres no aplica. Y el de depreciación de muebles empieza en el mes en mayo, por lo cual los 2 trimestres es 0. Entonces la póliza, entonces decimos que la póliza, entonces tomamos las ventas del trimestre 1, entonces se multiplica por el 0.6, 0.06 y por 0.3, igual para el segundo trimestre, y es una clasificación variable. Entonces, decimos que el gasto de administración para el año 2, entonces tenemos que la dotación de obreros es la misma, el salario del administrador, pues tomamos el salario del administrador, lo multiplicamos por 3, porque es trimestral, tomamos el valor de la depreciación de las oficinas, dividido 4, la provisión cuentas por cobrar, entonces tomamos la provisión de cuentas incobrables por 1 más el 0.5. ¿No? Póliza de incendio y terremoto, entonces decimos que tomamos el valor de la póliza
por 1 más 0.5. Y así hacemos con los dos del segundo trimestre. Entonces decimos que esto es ajustado al 1.8. Entonces decimos que tomamos el valor de la dotación del primer trimestre por el 1.8. Igual en el ajustado, en el trimestre 2 ajustado, entonces tomamos el trimestre 2, el valor del trimestre 2 por 1.8 y así hacemos con todos. Entonces la célula presupuestal de costos indirectos de fabricación, entonces decimos que tomamos los valores del trimestre del trimestre ajustado al 1.8, el trimestre ajustado del trimestre 1 y trimestre 2, ¿sí? Y sumamos trimestre 1, tomamos el trimestre 1 y trimestre 2, lo sumamos los dos trimestres, entonces para un total de 59.379.467. Con esto terminamos el primer ejercicio. Entonces aquí tenemos, una empresa proporciona los siguientes datos que corresponden a costos y gastos de administración y ventas presupuestados para un año N de operaciones. Salario del administrador, 3.245.000 mensuales. Empaques de etiquetas, 240 por unidades. Reparación de maquinaria, 350.000 anuales, mensuales, perdón. Viáticos del jefe de producción, 5.350.000 semestrales. Bonificaciones de los vendedores, 8% de las ventas. Depreciación de la fotocopiadora, 750.000 al año, 20% a producción y el resto al gasto. Impuesto predial del edificio, 7.820.000 al año, área total 28.000 metros cuadrados, 19.800 metros cuadrados son de la fábrica, el resto de las oficinas. Registro de Cámara y Comercio, 2.520.000, amortizar los primeros 6 meses. Mantenimiento de la maquinaria, el 10% de la producción. Servicios públicos, 1.890.000 trimestrales, 70% producción, 30% oficinas. Información adicional. Ventas totales por bimestre, 49.500.000 para el primero y 98.750.000 para el segundo. Costo unitario de producción, queso 1.250, cremas de leche 1.020. Producción primer bimestre, 12.500 quesos y 8.980 cremas de leche. Segundo bimestre, 8.500 quesos y 9.350 cremas de leche. Elabora el presupuesto de costos indirectos de fabricación y de gastos de administración y ventas para los bimestres 1 y 2 del año N de operaciones. Entonces tenemos los datos que es el impuesto predial es de 7.820.000. Tenemos el área total que es de 28.000. Tenemos el área de la fábrica es de 19.800 y el área de oficina, entonces decimos que tomamos el área total menos el área de la fábrica. Entonces el área de oficina es de 8.200. Decimos que el costo unitario de producción de queso es de 1.250 y crema de leche es de 1.020. Entonces, ventas del primer bimestre es de 49.500.000 y ventas del segundo bimestre de 98.750. Entonces, un total de las ventas es de 148.250, 148.750.000. Entonces decimos que las unidades del bimestre 1 es del bimestre 1 es de 2.000, del bimestre 1. De 21.480 y del bimestre 2 de 17.850.
1 y 2. Entonces, tenemos que la producción del producto son quesos y crema de leche. Producción del bimestre 1 es de 12.500. El primer bimestre entonces, de queso es de 12.500. De crema de leche es de 8.980. Para el primer bimestre 2 es de 8.500 en queso y para la crema de leche es de 9.350. Entonces, para el queso es de 21.000 el total y para la crema de leche es de 18.330. Entonces, la variación es el 10% en el año N para el 1. Entonces, la variación de unidades del bimestre 1 y bimestre 2 es de, tomamos entonces lo del bimestre, la producción del bimestre 1 dividido la producción del bimestre 2 menos 1 para un total de menos 17%. Entonces decimos que el pronóstico del bimestre 1 es el total del bimestre 1 por 1 más el 10%. Para el bimestre 2 el pronóstico es el valor total del bimestre 2 por 1 más el 10%. Entonces dice costos indirectos de fabricación, entonces tenemos el periodo, el valor, la clasificación. Entonces empaques y etiquetas, esto va por unidades, son 240 unidades, es variable. La reparación de la maquinaria es mensual de 350.000 y es fijo. Viáticos del jefe semestral, 5.350.000 y es fijo. Depreciación anual, tenemos que es 150.000 y es fijo. Impuesto predial es anual y son 5.529.857 y es fijo. Mantenimiento de maquinaria bimestral de 4.494.660 y variable. Y servicios públicos trimestral y es 1.323.000 y es fijo. Entonces dice que el costo indirecto de la fabricación por bimestre 1 y bimestre 2, la variación y la clasificación. Entonces, decimos que las etiquetas, empaques y etiquetas, entonces decimos que tomamos el valor del empaque y las etiquetas y lo multiplicamos por el total del bimestre 1. Para la reparación de maquinaria, entonces tomamos el valor de la reparación por 2. Decimos que los viáticos, entonces esto es, decimos que tomamos el valor que es semestral dividido 3. Valor nos dan. Aquí la depreciación depreciación fotocopiadora. Entonces tomamos el valor dividido 6. Mantenimiento. Entonces, mantenimiento de maquinaria. Decimos que tomamos entonces. Decimos que tomamos. Entonces decimos que tomamos la producción por el costo unitario de producción, esto la producción de la crema de leche por el costo unitario de la crema de leche. Esto se multiplica por 0.1. Aquí los servicios públicos, entonces tomamos el valor de los servicios públicos, lo dividimos entre 3 por 2.
Así hacemos con el bimestre 2 también. La variación, entonces decimos que la variación es tomar el bimestre 1 y lo dividimos por el bimestre 2 menos 1. Entonces son clasificación, empaques de etiquetas es variable, reparación de maquinaria es fija, entonces aquí en el bimestre 1 y bimestre 2 de servicios públicos se multiplica por 2 porque el valor está mensual y estamos calculando el bimestre. ¿Sí? Entonces la clasificación es, en empaques de etiquetas es variable, en reparación, viáticos, depreciación e impuesto predial es fijo, mantenimiento de maquinaria es variable y servicios públicos es fijo. Entonces el año N, costos indirectos de fabricación, entonces decimos que para etiquetas entonces decimos que es ventas, entonces decimos que tomamos valor, entonces el valor de la tasa, entonces tomamos el 10%, en el bimestre 1 decimos que el empaque y etiquetas es de 5.670.720, para el bimestre 2 es de 4.712.400. Entonces aquí el bimestre ajustado al 1.8, entonces tomamos entonces el 8% por el 1, entonces menos el bimestre 1. Decimos entonces para el costos de entonces, gastos, tenemos el gasto que ya es administración de ventas. Entonces para el bimestre 1 decimos que los gastos adicionales del salario del administrador, tomamos el salario del administrador por 2. Aquí la apreciación, entonces tomamos el valor de la apreciación de la fotocopia por dividido 6. Y tomamos entonces el valor del registro de la Cámara de Comercio dividido 3. Y aquí servicios públicos, entonces tomamos el valor de servicios públicos dividido 3 por 2, por bimestre. Entonces aquí decimos que tomamos el valor de las ventas 1 bimestre por el 0.08. Igual hacemos con el bimestre 2. Entonces, la variación, entonces tomamos bimestre 2 y lo dividimos por el bimestre 1 menos 1. Y aquí en año 2 tomamos los valores del bimestre 1, pues
aquí la célula presupuestal del trimestre gastos de administración y ventas por trimestre 1, trimestre 2. Entonces, para un total del salario administrador, depreciación de fotocopias, impuesto predial, registro de cámara y comercio, servicios públicos y bonificación de los vendedores, nos da un total de 31.779.411. Entonces contamos con un presupuesto de 31.779.411 pesos. Con esto terminamos el ejercicio. Entonces dice: la empresa Calimio proporciona los siguientes datos que corresponden a costos y gastos de administración y venta presupuestados para el año próximo. Comisiones en ventas 4% sobre ventas. Depreciación anual de máquinas 1.500.000. Salario del administrador 2.625.000 mensuales. Papelería de oficina por trimestre 270.000. Provisión para cuentas incobrables 3% de las ventas a crédito. Mantenimiento de maquinaria 680 por cada hora de trabajo de las máquinas. Impuesto predial del edificio 1.585.000 por año, 60% producción. Póliza integral de seguros mensual 235.000, 70% producción. Botones de hilo trimestral 705.000. Servicios públicos por año 3.250.000, 82% producción. Ventas totales para enero 25.800.000. Febrero 18.950.000. Ventas a crédito de enero 18.950.000. Y febrero 15.690.000. Horas máquina de enero 203 horas y febrero 195 horas. Elabora el presupuesto de CIF y de gastos de administración y ventas para los meses de enero y febrero. Elabora el presupuesto de CIF y gastos de administración y ventas para los meses de enero y febrero. Entonces, tenemos las ventas totales del mes de enero y febrero, tenemos las ventas de crédito y tenemos las horas maquinaria. ¿Sí? Entonces dice que las depreciaciones, entonces costos indirectos de fabricación, tenemos la depreciación de máquinas por anual, el valor es de 1.500.000 y es una clasificación fijo. Mantenimiento de maquinaria dice que es por hora de 680 y es fijo. Tenemos que el impuesto predial es anual y decimos que es entonces es anual. Impuesto predial. La póliza de seguros decimos que es entonces decimos que el impuesto predial, entonces es el valor del impuesto por el 60% de producción. ¿Sí? Aquí decimos que es la póliza integral de seguros, entonces decimos que es el valor mensual por el 70%. Aquí decimos que el servicio es públicos es anual y decimos que es el valor por año por el 82% de producción. ¿Listo? Clasificación, todos son fijos. Entonces decimos que el año de costos indirectos de fabricación, entonces de la depreciación de las máquinas, decimos que es depreciación de las máquinas, entonces tomamos el valor tenemos el valor de la depreciación de las máquinas dividido por 12, ya que es anual. Entonces la máquina, mantenimiento de maquinaria, entonces tomamos el valor del mantenimiento de maquinaria
valor de mantenimiento de maquinaria por el valor de las ventas por el valor de las ventas. ¿Sí? Por las horas, perdón, por las horas maquinaria. Entonces tenemos que es el valor de las por las horas maquinaria, por las horas maquinaria. Entonces decimos que el valor, entonces el valor dividido 12 en el impuesto predial. Aquí decimos que la póliza de seguros, pues es el valor de la póliza de servicios públicos, entonces decimos que es el valor de los servicios públicos dividido 12, ya que es anual. Y los botones de hilo trimestral, entonces tomamos el valor, esto lo dividimos por 3 ya que es trimestral, y así hacemos con febrero. Febrero es igual. Entonces, la variación, entonces decimos que es la suma de, decimos, tomamos el febrero dividido enero, menos 1. Entonces aquí decimos que la clasificación es fijo para todos. Eh, costos indirectos, entonces en el año 2 costos indirectos de fabricación, entonces decimos que tomamos el mismo valor, los mismos valores en enero y en febrero, entonces tenemos que ajustarlo al 1.8, entonces decimos que tomamos el de enero, entonces tomamos el valor de enero, costo indirecto de enero lo multiplicamos por 1.8, igual en mantenimiento de maquinaria, tomamos el valor de la maquinaria por 1.8, igual en febrero, tomamos el valor de la de depreciación de maquinaria de febrero por el 1.8. Entonces la célula presupuestal entonces nos da que enero y febrero son los valores ajustados y hacemos el total, tomamos el total de entonces suma febrero y enero y nos da un valor. Entonces el total de la célula presupuestal es de 2.076.091. Tenemos los gastos de administración y ventas, entonces tenemos por periodo, valor y clasificación. Entonces, comisiones en ventas, decimos que las comisiones en ventas son bimestrales, entonces decimos que tomamos el total de las ventas, ¿sí? Por el 4% para enero. Perdón, sí, tomamos el valor total de las ventas, el total de las ventas por el 4%. Entonces, salario del administrador, tenemos el mismo, decimos que la papelería es el mismo, 270, decimos que el periodo son mensual, trimestral, bimestral en provisión y de cuentas incobrables. Entonces decimos que para papelería lo mismo, para las cuentas incobrables decimos que es tomamos el valor de las ventas crédito, el valor de las ventas crédito
por el 3%. Por el 3%. ¿Sí? Por el 3%. Entonces, tomamos las ventas crédito por el 3%. Listo. Entonces, para el valor de las y del impuesto predial, decimos que tomamos el valor dividido el 4%, perdón, multiplicado el 4% por el 4%. La póliza, entonces tomamos la póliza, el valor entonces el valor por el 3%. Y los servicios públicos, entonces servicios públicos sumamos el valor por el 0,18. Por el 0,18. Entonces la clasificación en comisión de ventas es variable, el salario administrativo es fijo, igual que la papelería oficina, provisión de cuentas incobrables variable, impuesto predial, póliza y servicios públicos es fijo. Entonces tenemos el año 1, gastos de administración, entonces decimos que es decimos que tomamos las ventas de enero por el 0,4, que son las ventas, el 4%, por el 4%. Entonces el salario del administrador, entonces es el mismo para la para la papelería oficina, entonces decimos que tomamos el valor dividido 3, ya que es trimestral. Entonces, para la provisión de cuentas incobrables, decimos que es tomamos el valor de las ventas de crédito de enero por el 3%. Por el 3%. Aquí decimos que el impuesto predial, entonces tomamos el impuesto predial, que es el valor del impuesto predial dividido 12, ya que es anual. Aquí en la póliza de seguros tomamos el valor de la póliza y aquí en servicios públicos entonces decimos que tomamos el valor de los servicios públicos y lo dividimos en 12. Hacemos igual con febrero, la fórmula de variación, entonces decimos que tomamos entonces febrero y lo dividimos en enero menos 1. Entonces la clasificación para comisión de ventas es variable, salario de papelería es fijo, provisión de cuentas incobrables es variable, impuesto, póliza y servicios públicos es fijo. Entonces en el año 2, los gastos de administración y ventas, entonces decimos que el año 2, entonces en enero, entonces decimos que en enero es la comisión de ventas, entonces en enero tomamos el valor, los gastos, lo multiplicamos por 1.1. Por 1.1. Entonces el salario del administrador es el mismo. Tenemos que la papelería de oficina es igual. Decimos que la provisión de cuentas, entonces tomamos la provisión de cuentas por 1.1. El impuesto predial es igual, la póliza igual y los servicios públicos iguales. Entonces en febrero es igual. Entonces para sacar el ajustado,
Entonces, en enero, entonces decimos que tomamos el valor de enero por 1.8. Para febrero, igual, tomamos el valor de febrero por 1.8. Y así hacemos con todos, salario, papelería, por 1.8. Entonces, la célula presupuestal mensual, gastos de administración y ventas, entonces tenemos para enero y febrero, decimos que son el ajustado a 1.8 y un total que nos da entonces la suma de enero, de febrero y enero, para un total de comisiones en ventas de 2.126.520, y un total de toda la célula presupuestal es de 9.597.190. Con esto terminamos el ejercicio. Seguimos con el ejercicio de... Entonces, los datos de la tabla 564 corresponden a la tienda de ropa Hermanos Mejía. Entonces, tenemos la tabla recaudos cartera en dólares. Entonces, ventas por efectivo de marzo y abril son reales, de mayo y junio son presupuestados. Entonces, ventas en efectivo de marzo y abril. Entonces, tenemos el real de marzo, 7 millones, 7 mil dólares. Ventas en efectivo en abril es de 6.000. En mayo presupuestado de 8.000. En junio presupuestado es de 6.000. En ventas de crédito son de marzo 50.000. En abril son 8.000, son reales. Mayo y junio que son presupuestados, entonces en mayo 62.000 dólares y en junio 80.000 dólares. La experiencia pasada indica que los recaudos de cartera ocurren bajo el siguiente parámetro. Ningún recaudo se hace en el mes de la venta. 75% de ventas de cualquier mes se recauda en el mes siguiente. 24% se recauda en el segundo mes siguiente. Y el primero es incobrable. Determina el total de las entradas a caja para mayo y junio y saldo de la cartera para junio 30, teniendo en cuenta que el saldo de cartera en mayo 31 es 45.450 dólares presupuestado. Entonces decimos que la entrada a caja mayo entonces es del 75%, entonces decimos que tomamos los 8.000 dólares multiplicado por el 75%. Entonces, entrada a caja de mayo. Entonces, para mayo es de 6.000. Entonces decimos que 75% de ventas a crédito de abril es de 6.000. El 24% de ventas a crédito de marzo es de 12.000. Ya que tomamos entonces las ventas crédito de marzo, que es real, por el 24%. Aquí decimos que tomamos los de ventas efectivo de mayo, presupuestado de 8.000, para un total de la suma de los valores conocidos. Nos da un total de 26.000 dólares. Entonces, entrada de caja de junio, entonces decimos que el 75% de las ventas de mayo, entonces tomamos el valor de mayo presupuestado de ventas de crédito, lo multiplicamos por el 75%, para un total de 46.500 dólares. Entonces, 24% de ventas de crédito en abril, decimos que tomamos el valor real por el 24%, para un valor de 1.920 dólares. Ventas en efectivo de junio, entonces decimos que tomamos el valor de junio presupuestado en ventas de efectivo y nos da un total de 54.420 dólares. 54.420 dólares de la caja de junio. Entonces se suman los valores conocidos
para un total de $54.420. Saldo de cartera 30 de junio, entonces decimos que más saldo de cartera 31 de mayo presupuestado, entonces decimos que es de 45.000 dólares 450. Entonces decimos que ventas a crédito de junio no recaudado es de 80.000, ¿sí? Menos recaudos de ventas de crédito, que es de 48.420. Entonces estos 80.000 son de junio, ¿sí? Y menos recaudo de ventas de crédito en junio, entonces nos da la suma del 75% de ventas de crédito y el 24% de ventas de crédito en abril. A un total de $48.420. Entonces saldo de cartera nos da la suma de los valores conocidos de saldo de cartera, ventas de crédito y recaudos de ventas a crédito, por un total de $77.030. Con esto finalizamos el siguiente ejercicio. Tenemos entonces, tenemos acá, una empresa suministra los datos de la tabla 5.65, saldos del balance y presupuesto en dólares. Entonces, tenemos que acá el 31 de diciembre de año 1, 30 de junio del año 2 presupuestado. Entonces decimos que la caja 31 de diciembre de año 1, $1.585. Cuentas por cobrar, 31 de diciembre de 8.500. Inventario de mercancía 15.000. Cuentas por pagar a proveedores 9.500. El 30 de junio del año 2 presupuestado, en caja no tenemos, a cero. Cuentas por cobrar 7.800. Inventario de mercancías 14.000. Cuentas por pagar a proveedores 9.800. Las ventas presupuestadas en el primer semestre del año 2 son $85.000 y las del segundo semestre del primer año fueron $78.000. El 20% de las ventas a crédito con un plazo de 30 días. Los gastos variables son del 3% de las ventas y se pagan el 60% en el periodo en el que se causan y el 40% en el siguiente. Los gastos fijos incluyen despreciaciones por $350.000, $3.500 y provisión por $4.500 y suman para cada semestre $19.500. Se cancela el 20% durante el periodo y el 80% en el periodo siguiente. El costo de ventas presupuestado para el primer semestre del año 2 es $52.800. Elabore el presupuesto de efectivo y determine si hay un déficit o superávit de efectivo. Entonces tenemos que los datos son ventas presupuesto $85.000, ventas presupuestadas primer semestre del año 2 $85.000, ventas presupuestadas segundo semestre del año 1 $78.000. Tenemos gastos fijos semestre 19.500, depreciaciones 3.500 y provisión 4.500. Costos de ventas presupuestadas primer semestre año 2 $52.800. Entonces, primero se procede a determinar el saldo inicial de efectivo, que es $1.585 que está en la caja. Luego se determinan los ingresos en efectivo, entonces ingresos en efectivo son del 80%, el 80% de las ventas del primer semestre del año 2. Entonces decimos que la venta presupuestada son de 85.000 por 0.8.
en el 20% de las ventas del segundo semestre, entonces decimos que es el valor de las ventas presupuestadas del segundo semestre por el 0.2, que es el 20%. ¿Listo? Entonces, total de ingresos, tenemos que el total de ingresos es la suma de los valores conocidos de 80% de las ventas primer semestre del año 2 y 20% de las ventas del segundo semestre del año 1, para un total de $83.600. Se determinan los egresos en efectivo, entonces decimos que pagos a proveedores, decimos que entonces el costo de ventas, tenemos el costo de pagos a proveedores, listo, entonces tenemos costos de ventas, costo de ventas dice que es el costo de ventas primer semestre del año 2. Entonces tenemos gastos variables a pagar de este periodo. Entonces decimos que tomamos el ventas presupuestadas primer semestre por el 3% por el 60%. Entonces decimos que gastos variables, entonces tomamos el ventas presupuestadas del segundo semestre por el 3% por el 40%. ¿Sí? Como vemos acá. ¿Listo? Entonces decimos que gastos fijos efectivos a pagar en este periodo, entonces decimos que tomamos los gastos fijos por semestre menos las depreciaciones menos la provisión por el 20%. Gastos fijos efectivos del periodo anterior, entonces decimos que tomamos entonces los gastos fijos por semestre menos las depreciaciones menos la provisión por el 80%. Entonces, para un total, se toman los valores conocidos, para un total de $66.766. Entonces, tenemos el saldo final del efectivo, que es el saldo inicial del efectivo de $1.585. Tenemos total el total de las ventas del segundo semestre del año 1, ¿sí? Y tenemos total de egresos en efectivo de 66.766. Entonces esto nos da un saldo final de $18.419. Y esto es un superávit. Con esto terminamos el siguiente ejercicio. Entonces aquí, el almacén Confiar desea estimar los reembolsos de tesorería con el propósito de elaborar su presupuesto de efectivo para los 3 primeros meses del año N de operaciones. Entonces, compra de mercancía, diciembre, $22.500, enero, $25.000, febrero, $28.000, marzo, $21.000. Entonces, el 35% de la compra se paga en el mismo mes y 65% en el mes siguiente. Los sueldos de diciembre, $23.000, enero, $26.000, febrero, $31.000, marzo, $25.000. Los sueldos se pagan en el momento que se incurren, los servicios se pagan cada mes por valor
de $3.200. El primer pago se hará en febrero. El pago de alquiler es por 6 meses y una póliza de seguro asciende a $9.800 y se pagará en enero. Un impuesto de renta de 12.700 se pagarán en marzo. La depreciación del equipo de oficina se ha estimado en $625.000. Para cada uno de los meses, nuevo equipo de maquinaria que cuenta $50.000 se va a adquirir en febrero con una cuota inicial de $4.000, pagaderos al momento de compra y el resto en 12 cuotas mensuales a partir de marzo. Otros gastos de operación han sido estimados en $2.250 por mes, los cuales se deben pagar mensualmente. Prepare un presupuesto de egresos de tesorería para cada uno de los 3 meses del año N. Entonces tenemos presupuesto de egresos de tesorería, entonces compra de mercancía, mes actual es de 8.750. Entonces decimos que aquí tomamos los 25.000 los 25.000 los 25.000 de enero por el 35%. Por el 35%. Por el 35%. Entonces, los 25.000 de la compra de mercancía de enero por el 35%. Entonces, en febrero, entonces tenemos que son los 28.000 por el 35%. En marzo, entonces decimos que tomamos los 21.000 por el 35%. Compras de las mercancías del mes anterior, entonces decimos que es los 22.500 de diciembre por el 65% del mes siguiente. En el mes. ¿Listo? En febrero, entonces tomamos los 25.000 de enero por el 65%. Y en marzo, entonces tomamos los de febrero, 28.000 por el 65%. Los sueldos, entonces los sueldos tenemos que el sueldo es de 26.000 en enero, de 31.000 en febrero y de 25.000 en marzo. Los servicios, entonces dice que los servicios se pagan cada mes por un valor de 3.200. Entonces cada mes 3.200. El primer pago se hará en febrero. Entonces en enero cero porque el primer pago se hizo en febrero. Tenemos un valor. Entonces alquiler de la póliza. Entonces el alquiler de la póliza asciende a 9.800 y se pagará en enero un impuesto de renta y se pagará en enero solamente la póliza. Un impuesto de renta se pagará en marzo de 12.700. Entonces el impuesto de renta solo se pagará en marzo. El nuevo equipo, entonces el nuevo equipo dice que un nuevo equipo que cuesta 50.000 se va a adquirir en febrero con una cuota inicial de 4.000. Entonces en febrero con una cuota pagaderos al momento de la compra y el resto 12 meses en 12 cuotas mensuales a partir de marzo. Entonces tenemos los 4.000 y a partir de marzo se pagarán las 12 cuotas. Entonces decimos, tomamos el valor, lo dividimos en 12 meses. Otros gastos de operación, entonces tenemos que otros gastos de operación es de 2.250 por mes, ¿sí? Enero, febrero y marzo. Entonces en total
Entonces tenemos que es la suma para un total en enero, la suma de los valores conocidos para un total de $61.425 en enero. En febrero nos da un total de $66.500 y en marzo de $72.533. Con esto terminamos el último ejercicio. Muchas gracias.